Amigos y colegas, tengan ustedes muy buenas noches, nuevamente en su programa Jueves Pesquero. El día de hoy tenemos una variante de los temas que hemos tocado anteriormente. El motivo se da en función a que el día 24 de enero del presente año hubo una exposición organizada por el capítulo de Ingeniería Pesquera, una exposición muy interesante, definida como impactos probables del cambio climático sobre el funcionamiento y los recursos del sistema de la corriente del Humboldt. El expositor fue el doctor Arnold Beltrán. ¿Qué tiene de particular esta exposición? Que me he tomado el tiempo de poder explicarlo. La exposición fue muy didáctica desde el punto de vista qué cosa es lo que está sucediendo y qué cosa es lo que va a suceder a futuro, desde una perspectiva de investigación a nuestros recursos, entre ellos la anchoveta, y mencionó otros recursos. Pero la exposición fue tan interesante que quedaron algunos términos en el limbo, en el sentido de que colegas que bordean los 50 años, entre los cuales estoy yo, nos encontramos con algunos términos que, si bien es cierto, uno los puede deducir, pero no los tenemos muy claros. Ese es el motivo de haber buscado a la persona idónea, al colega idóneo, para que en función a esta exposición que tuvo el doctor Arnold Beltrán, podamos tomar algunas imágenes y explicarle al invitado que tengo hoy día, que muy generosamente ha venido a este programa Jueves Pesquero, para darnos una explicación de términos que lo podemos definir como título, definiciones de uso moderno respecto a la ecología pesquera. Para ello, tenemos como invitado al ingeniero CIP, Mariano Gutiérrez Torero, quien es ingeniero pesquero egresado de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Mariano, un gusto tenerte aquí en el programa. Gracias, Guido, gracias por la invitación. A ti las gracias por venir y tocar un tema más que nada didáctico, más que de exposición, didáctico, en el sentido de que con la sapiencia, la experiencia y por los sitios que has pasado laborando, has tomado ese conocimiento y que es deseo del capítulo que preside el ingeniero Pedro Rodena Seituque, dar ese conocimiento. Y para eso nos vamos a valer, hay que dar los créditos que corresponden a la exposición del doctor Arnold Beltrán. Okay. Bienvenido, Mariano. Gracias, Guido. Esta es una oportunidad valiosa de divulgar algunos términos que en realidad no son nuevos, ¿no? Son ya de uso corriente en el ámbito científico, pero claro, no se manejan de modo tan amplio, de manera que este programa nos va a permitir hablar un poco de eso. Efectivamente, dentro de esa terminología, personas de los que tienen el equivalente de mi edad, por lo general siempre hemos escuchado del término termoclina, pero ya otros términos que estén asociados con ellos ya resulta un poco, no digamos extraño, sino novedoso para nosotros, y conversando entre nosotros los colegas decimos, ¿y esto qué significa? Entonces, vamos a ver, y me valgo, como he vuelto a repetir, de la exposición del doctor Arnold Beltrán para tomar algunas diapositivas. Tenemos términos como termoclina, tenemos oxiclina y nutriclina. Yo me quedo hasta termoclina. La termoclina durante décadas estuvo asociada con un límite imaginario hasta el cual se podían distribuir los peces pelágicos. Hoy en día hablamos de oxiclina. Oxiclina significa el cambio brusco en la concentración de oxígeno con respecto a la profundidad. Antes era termoclina, el cambio brusco de la temperatura respecto a la profundidad. Es una muralla invisible que los peces no pueden traspasar. Me suponía ese detalle de oxiclina. Sí, la barrera. Pero ya cuando hablamos de nutriclina, ahí sí ya. No, es más o menos lo mismo, es la variación brusca en la concentración de nutrientes, básicamente sales inorgánicas, nitritos, nitratos, silicatos, arseniatos, que tienen una distribución discontinua en el océano, pero en este caso específico, de esta figura, esta línea verde que vemos acá vendría a ser la termoclina, que más o menos es coincidente con la oxiclina en Perú, por lo menos. ¿En Perú? En Perú. Ya. Las condiciones normales en nuestro mar
implican que la termoclina, digamos, apunta hacia arriba, creando una zona que es una especie, una zona donde los peces pelágicos quedan atrapados, entre comillas. Esa es una de las razones del secreto de la pesquería peruana. La anchoveta, al estar recluida en una zona donde no tiene mucho espacio vertical, entonces los barcos de cerco pueden pescarla con mayor facilidad que en otros ecosistemas. Por ejemplo, en Benguela la anchoveta se distribuye a más de 100 metros. Y obviamente la pesca de cerco no es tan... para esa profundidad. Claro, te necesitas pescar con arrastre, es más complicado. Pero en Perú la termoclina y la oxiclina, que son más o menos coincidentes, están entre 30 y 40 metros en promedio, pero pueden estar mucho más abajo también. Porque estas son condiciones normales, estas son condiciones, digamos, como las actuales, pero en el caso de un fenómeno del Niño, lo que ocurre es que esta termoclina va hacia abajo aquí. Mira hacia abajo, va hacia abajo. Entonces la anchoveta y todos los recursos pelágicos tienden a ir a esa profundidad porque hay mejores condiciones ahí de temperatura, de nutrientes, y el oxígeno lo permite. Por lo tanto, los barcos de cerco no pueden pescar anchoveta. No pueden pescar. Y los depredadores superiores sufren también, no pueden bucear hasta esa profundidad a comer anchoveta. O otros recursos, ¿no? No solamente la anchoveta tiene esa facilidad de poder desplazar así. Ah, sí, sí, tranquilamente. Yo tengo registros de hasta 180 metros de anchoveta. 180 metros. Sí, y es muy común que llegue a 100, 120 sin ningún problema. Es bastante común cuando se producen ondas Kelvin. Es otro término que lo dejamos para el final, sí. ondas Kelvin. Pero en todo caso, cuando se va a 120 metros, como lo indicas, ya empiezan los problemas para la embarcación, para... Sí, claro, eso yo creo que es un tema que podemos adelantar, porque lo que hace una onda Kelvin, que es una propagación de calor que viene del oeste, hace que esta termoclina o oxiclina se profundice, y al profundizarse permite que la anchoveta también se vaya abajo. No solo la anchoveta, todos los recursos. Todos los recursos. Todos los recursos, porque más abajo hay mejores condiciones, hay oxígeno, hay nutrientes y hay espacio para hacerlo. Entonces los que sufren son los que viven arriba, entre ellos los pescadores. Bueno, amigos, ya tenemos un concepto mucho más adecuado del concepto de oxiclina y nutriclina. Veamos, hablamos en algún momento de zona o capa epipelágica. Vamos a ver qué tenemos al respecto. Ya, la zona epipelágica, para dar una definición sencilla, es aquella capa de agua en donde hay una buena concentración de oxígeno y hasta donde ingresan los rayos del sol, de manera que pueda haber productividad primaria, y debajo de esa zona epipelágica viene la zona mínima de oxígeno. Esa creo que a eso va tu pregunta, ¿no? Claro, efectivamente. En otras palabras, según esto de acá, esta es la parte epipelágica. Correcto, es la zona superficial. La zona que por lo que está representado ahí está más o menos... Claro, este es un ecograma. Tengo que explicar un poco esto. Esta es una representación gráfica de un equipo que emite sonido, capta los ecos, y lo que presenta en pantalla, en este caso, viene a ser zooplancton y peces. Entonces, la zona epipelágica es todo aquello que está arriba de esta línea negra. Esa es la zona epipelágica. Pero si te fijas bien, debajo de esa línea negra no hay nada. No hay zooplancton, no hay peces. ¿Por qué? Porque hay muy poco oxígeno. Es una característica de los océanos del mundo, ¿ya? Pero en particular en Perú, esa zona mínima de oxígeno, que está inmediatamente debajo de la zona epipelágica, es muy superficial en Perú. 30 o 40 metros en promedio, pero puede ser mucho más. Entonces, ¿cómo definimos zona mínima de oxígeno? ¿A partir de dónde? ¿Alguna característica especial? La zona mínima de oxígeno es la profundidad a la cual se ubica la oxiclina, es decir, el cambio brusco en la concentración de oxígeno. En la superficie del mar, o en esta capa epipelágica, siempre hay una concentración alta de oxígeno, digamos, 8 mililitros por litro. Pero en este punto, en el punto donde está la oxiclina, o sea, el cambio brusco de la concentración de oxígeno, el valor es de 0.4 mililitros por litro aproximadamente. Y debajo de eso, muy pocos pueden vivir. Entonces, las especies pelágicas están encerradas, por así decirlo, por esta muralla, entre comillas, que es la zona mínima de oxígeno. En todo caso, en este... Claro, este es otro ejemplo, ¿no? Acá está dibujada la zona mínima de oxígeno, en la parte superior de la zona mínima de oxígeno es esta línea verde. Entonces, justamente provoca una depresión o una onda interna en donde este cardumen, esto es un cardumen, se mete. Se mete aquí porque esta depresión o onda interna es una zona de retención de partículas, o sea, tiene más comida, y además que se profundiza, alejándose de la superficie y alejándose de los depredadores superiores.
alejándose de las aves y de los lobos. La anchoveta es un especialista en encontrar estas ondas internas. A ver qué tenemos en todo caso en la siguiente. Ajá. Hablamos de regiones de intenso afloramiento. ¿Cómo está relacionado esto en las diagramas, en esas imágenes que están ahí? Ya, el Perú, o el mar peruano, es parte de un sistema de afloramiento muy grande que existe en todos los bordes occidentales de los continentes o los bordes orientales de los océanos, como se quiera. Por eso el ecosistema de Benguela en África o el de Canarias, también en África, y en América, el de California y de Perú, son zonas de afloramiento muy intenso. Eso significa que el viento que barre la superficie, sumado al giro rotacional de la Tierra, implica que surjan o afloren aguas frías del fondo con poco oxígeno, pero con muchos nutrientes inorgánicos. Ese es el origen de la gran productividad primaria y secundaria del mar peruano. En todo caso, ¿hay alguna zona en el Perú donde empiece ya esas, como mencionas, lo que viene del fondo? No, toda la costa peruana tiene esa característica. La zona que tiene un afloramiento más intenso va de Bahía Independencia a San Juan de Marcona. Es la que tiene el mayor índice, porque tiene la mayor cantidad de vientos. Quien ha navegado por ahí sabe de qué estoy hablando. Los pescadores lo saben. Es la zona más turbulenta de la costa peruana. Esta gráfica presenta esas diferencias que hay entre diferentes puertos, ¿no? En Callao, en Hilo, en Pisco, en San Juan. Y en San Juan tiene los índices más altos, ¿no? más fuertes de afloramiento. En todo caso, ¿qué sucede con Chile? Por decirte con esto del afloramiento. Chile igual, Chile también es una zona importante de afloramiento. La diferencia o la gran diferencia con nosotros es que tenemos una plataforma mucho más extensa en el litoral norte, sobre todo en Chimbote. Entonces, eso da una superficie más amplia donde el afloramiento puede arrastrar nutrientes más ricos a la superficie y tener una mayor productividad. Eso básicamente explica por qué aquí hay más biomasa de especies pelágicas, ¿ah? No necesariamente de anchoveta. A eso iba. ¿Por qué es que se dice de que acá en el Perú, por efecto de afloramiento, hay mayor cantidad de recursos? La explicación puede estar, como lo he dicho, la plataforma también ayuda mucho en eso. Es una de las razones, no es la única. Hay un tema del que vamos a hablar seguramente más adelante, que es la abundancia de eufausios, que es otro de los secretos que explicó el doctor Bertrán en su charla, ¿no? Que es uno de los temas relativamente nuevos. Pero antes que pases esta gráfica, yo lo que quiero hablar de esto es que a lo mejor tiene relación con la surgencia y muestra anomalías térmicas positivas y negativas en una serie de tiempo que va de 1880 a 2007. Disculpa que te corte, has hablado de surgencia. Sí, ya. Surgencia es afloramiento, es decir, es el proceso físico por el cual aguas frías del fondo emergen a la superficie arrastrando nutrientes. Surgencia o afloramiento es lo mismo. Claro, a eso iba, sí. En el sentido de que yo conozco el término afloramiento, pero mencionaste surgencia, entonces, y ahí es cuando conversaba con otros colegas, surgencia, ¿qué significa? Para eso estamos acá, para ver algunos términos que son equivalentes, entre ellos el término de surgencia equivalente de afloramiento. Te corté la diada, pero hablabas que acá tenemos un récord histórico, si podemos decirlo así. Es una serie de tiempo de 1880 a 2007 que mostró el doctor Bertrán. Efectivamente. Esto lo hizo para explicar que en el mar peruano hay una coincidencia entre la abundancia actual de anchoveta, que empieza más o menos en los 1900, y los ciclos térmicos. Lo que pasa es que nosotros tenemos la impresión, todos, o la teníamos, que la anchoveta se alterna con la sardina. La sardina es más propia de ciclos cálidos y la anchoveta de ciclos fríos. Entonces, esa alternancia térmica es la que durante mucho tiempo nos hizo pensar que a eso respondía la abundancia de la anchoveta y la sardina. Ahora parece que no es así. Pero la alternancia es cuando estamos viendo ahí la parte de arriba rojo, parte de abajo en azul, que se van alternando efectivamente. Se van alternando y en esta parte final, donde ya no hay alternancia, esto ya es el calentamiento global, ¿no? Es se atribuye ese incremento de calentamiento global, que es otro tema. Estos datos está orientado más efectivamente a lo que es calentamiento global, como fue la exposición del doctor Bertrán. Tú sabes, él habló de tantos temas, ¿no? Sí. La verdad que fue tan interesante que en este caso concreto se están sobreponiendo, pero que estoy seguro que más adelante nos vamos a desarrollar.
Esa es la idea, desenredar un poco el tema y a su vez aclarar los conceptos, los términos de ecología pesquera, como tú bien lo has definido. Ya, esta es una figura, es un tema que tiene que ver justamente con la zona mínima de oxígeno. Ya, correcto. Y es mucho más específica que la que vimos al comienzo. Lo que presenta esta figura es las condiciones de día y las condiciones de noche, ¿ya? Para la zona epipelágica. La zona epipelágica vendría a ser esta, ¿no? Donde hay oxígeno, donde entra la luz del sol, por lo tanto hay productividad primaria, ¿no? Y es la situación de día. Y tanto en esa capa como debajo de ella, que es la capa azul que estoy señalando, esta vendría a ser la zona mínima de oxígeno. O sea, aquí cualquiera no vive. Aquí solamente habitan bacterias, micronecto, o sea, zooplancton pequeño, peces pequeños, porque esas especies están habituadas a vivir con bajo oxígeno y además son las responsables de que exista esta zona mínima de oxígeno. Son estas criaturas que habitan esta zona las que reducen la concentración de oxígeno y crean esta capa. Entonces, es la situación de día. Tienes peces pelágicos oceánicos, tienes peces costeros, perdona, yo estoy confundiendo las dos figuras. Esta es la situación de noche, perdón, porque de noche es cuando todos están mezclados. Ya, acá mira que acá no hay nada debajo. Sí, no hay nada. En cambio de día, perdónenme, de día aquí vemos que esas especies, parte de esas especies están en la capa mínima de oxígeno. De noche todos ascienden a la superficie. De ahí el hecho de que la pesca por lo general, no digo que sea siempre, se trata de que sea de noche. No, eso depende, es otro el objetivo. El objetivo, ya. La pesca nocturna, cuando no hay luna, lo que se busca con ella es tener los ancores. Es más fácil pescar por esa razón, porque ves los carbógenos. No, en este caso es un tema ecológico. Ya. Hay especies que de día habitan debajo de los 100 metros, 200 metros. Cada una habita una determinada profundidad horizonte, pero en horas de la noche todos suben a la superficie. ¿Qué suben? Suben peces mesopelágicos, por ejemplo, Bisingerria, mictófidos, eufausios, pequeños calambarcitos, organismos gelatinosos, y todos habitan esta zona mínima de oxígeno. Están habituados a esa concentración, pero de noche todos ascienden y se mezclan en superficie. En cambio, en horas del día, estos organismos mesopelágicos se van a su profundidad, ingresan a la zona mínima de oxígeno, que es donde habitan en horas diurnas. En todo caso, acá viene esta pregunta que está ahí. Cuando habla de ciclos biogeoquímicos, una razón adicional para no sobreexportar los peces pelágicos. ¿Hasta qué punto eso tú crees de que eso tenga validez? Ya, yo quisiera explicarlo primero. Los ciclos biogeoquímicos es el proceso o el flujo de energía en el ecosistema. El flujo de los nutrientes, por ejemplo. La productividad en el mar se da básicamente por dos mecanismos. Por el afloramiento de nutrientes, ¿no? Que cosa de la que ya hablamos antes, o a través de ciclos biogeoquímicos o bomba biológica. Eso quiere decir que las especies que habitan en las capas superiores producen, digamos, materias fecales y otros desechos orgánicos que caen a la superficie, y si su velocidad de caída es pequeña, las bacterias pueden alimentarse de esos residuos. Sí, la bacteria también se alimenta. La bacteria se alimenta y lo que libera es CO2. Es materia viva. Entonces, la respiración y el hecho de crear materia orgánica implica liberación de CO2 en algún momento. Y el exceso de CO2 provoca acidez. Y provoca que el agua disminuya su pH, o sea, incrementa la acidez. Entonces, lo que quiso decir el doctor Bertrand con esto es que si no hubieran peces que se alimenten de esta masa de mesopelágicos, entonces los restos biológicos de estos caerían libremente, incrementando la producción de bacterias. A diferencia de lo que está allá. A diferencia de lo que está acá, porque hay menos bacterias, porque hay peces pelágicos que se comen al fitoplancton, que se comen al zooplancton, y que cuando mueren caen a una velocidad tal que las bacterias no las pueden capturar, no se pueden alimentar de ellas. Pero si tú remueves a los peces, todos este fitoplancton y zooplancton y peces pequeños van a morir y van a tener una velocidad, digamos, de caída que va a ser suficiente para que las bacterias puedan alimentarse. Si se alimentan, se reproducen y producen más CO2 y el agua se vuelve más ácida. Entonces, en este punto fue que él habló del ejemplo de Namibia. Es parte del ecosistema de Benguela, donde solamente hay medusas que viven en un medio ácido
y él lo que hizo fue advertir el peligro de que no nos vaya a pasar eso, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Que más adelante me parece que lo tenemos ahí como imagen. A ver, continuemos. Sí, esta figura explica un poco eso, ¿no? El exceso de bacterias en el agua podría, porque esto es una teoría, que él explicó. Él no ha presentado nada que sea en realidad muy novedoso. Él ha presentado trabajos que han hecho colegas suyos sobre este tema. Lo que implica es que el exceso de CO2 en el agua la acidifica. Se forma más ácido carbónico y otras sustancias, como por ejemplo óxido nitroso, ¿no? Que es un gas de efecto invernadero, que encima destruye la capa de ozono. En fin, el resultado es que tienes un océano con una mayor acidez, que es un medio adecuado para calamares y para medusas. Entonces, calamares, dentro del concepto caería la pota. Claro, la pota es hiperabundante. Recuerdas que él contó que hoy en día la pota es un peligro hasta en Alaska, que ha aprendido a meterse a los ríos. Sí, efectivamente. A desplegar en los salmones. Una foto inclusive mostró un oso con un calamar, con una pota, efectivamente. Sí, claro, se ha vuelto un peligro. Pero en todo caso, entonces, saliendo un poquito del tema, se habla de que hay abundancia de calamar en el Perú, de pota en el Perú. Sí. ¿Hasta qué punto tienes conocimiento al respecto? Lo que yo sin comprometerte, solamente términos muy generales. Yo a quien quiera conocer más detalles de todo esto, yo le recomiendo leer el libro, el volumen número 79 de la revista científica Progress in Oceanography, que está dedicado al ecosistema de Humboldt, justamente a nuestro ecosistema. Y hay varios artículos ahí, entre ellos uno que habla de este tema de calamares. Pero en general, lo que está ocurriendo es que tanto en Chile como en Perú, en México, Estados Unidos, Canadá, se está viendo un incremento de la población de calamares. Se hipotetiza que es parte por el efecto de la acidificación, el calentamiento global, el hecho de que las flotas pescan más peces, lo que esos peces comían antes, ahora lo aprovechan los calamares, que son oportunistas, son una especie muy fecunda, que eventualmente puede tolerar una tasa de captura relativamente alta, pero y por lo tanto es una especie que hay que tener en cuenta. Pero lo menciono porque viene al caso. Te menciono también esto por el hecho de que dentro de lo que es el desarrollo económico en la pesca artesanal, en estos últimos años han habido problemas de la pota. Sí, claro. Por eso ya se me vino a la mente, ya que estamos hablando del tema, pero como cosa muy general, sin entrar al detalle. Pero es que es de dominio público. El hecho de que a veces la pota desaparece, entre comillas, y afecta a la actividad artesanal, tiene que ver con el radio de acción de esa flota. También, correcto. Tendrían que operar con otros sistemas que se han conversado antes. Yo leí en algún momento que se habló de operar con barcos madrinas. Yo no sé qué pasó con eso, pero es ciertamente una de las cosas que se pueden probar para que esa flota artesanal rinda todo el tiempo y no pase por estos altibajos. El hecho que a veces hay un calentamiento o hay una intromisión de aguas del Golfo de Guayaquil y la pota se les va. En todo caso, amigos y colegas que nos están escuchando y viendo, el día martes tenemos una exposición, a propósito, así es, con el ingeniero Luis Mariátegui, que va a tratar el tema de la pota en su más amplio sentido. Claro, él es un especialista. Claro. Es un especialista, y acá solamente hemos tocado puntos muy genéricos. Ahí el ingeniero Mariátegui se va a explayar más sobre el tema, para lo cual ustedes están invitados el día martes a participar en esta conferencia, que como siempre es parte del capítulo de Ingeniería Pesquera. Es una conferencia gratuita. A ver, Mariano, ¿qué más tenemos? Como ya entiendo ahora el término surgencia, que es afloramiento, dice, hay posibles escenarios: intensificación del afloramiento. Sí, se nos ha perdido una imagen. Sí, se nos han perdido un par de imágenes. La ventana ambiental óptima. Por ahí empieza. Por ahí empezaba, pero vayamos nomás a lo que tenemos. Voy a tratar de definirlo, ¿no? La ventana ambiental óptima es la relación entre parámetros y forzantes oceanográficos y biológicos que permiten que una especie tenga un éxito ecológico. Por ejemplo, concretamente el reclutamiento, sea cual sea la especie. Por ejemplo, puede ser la anchoveta o de múnida, cualquier especie. Entonces, ¿qué significa esto? Que estas especies cuando nacen tienen que comer algo. Si no hay nutrientes, así es, ¿no es cierto? Para que haya nutrientes tiene que haber surgencia, tiene que haber afloramiento, porque los nutrientes vienen del fondo arrastrados por el agua que aflora,
o vienen de la remineralización que provocan las bacterias. No olvides ese detalle, es importante. La bacteria se alimenta de materia orgánica, pero lo que libera es minerales. Ese mineral sirve para la fotosíntesis, de manera que se completa la bomba biológica. Las bombas biológicas que han mencionado. Entonces, tiene que darse ciertas condiciones para eso. Tiene que haber afloramiento, tiene que haber viento. Entonces, si el viento es demasiado fuerte, lo que va a pasar es que va a dispersar a las larvas de la especie que se trate muy lejos, donde probablemente no tenga las condiciones adecuadas para sobrevivir. Si el viento es muy débil, por la misma razón, porque las va a mantener concentradas en el sitio donde nacieron. Entonces, lo ideal es que haya una intensidad de viento moderada. Entonces, eso es lo que el doctor Bertrand explicaba como la ventana ambiental óptima, que es una hipótesis de los doctores Curie y Roy. Entonces, esa ventana ambiental óptima en este momento es excelente para la anchoveta. En este momento, y desde el año 90-92, es excelente. El régimen de viento, si bien varía, hemos tenido fenómenos del Niño, eso no quiere decir que estemos en un mal ciclo de la anchoveta. Lo que quiere decir es que desde hace casi 2 décadas tenemos un ciclo favorable de viento que permite un afloramiento sostenido y una biomasa rica en especies pelágicas, independientemente de la especie. Ya, entonces, nosotros quisiéramos que eso dure para siempre, ¿no? En todo caso, el primer escenario, ahí viene la intensificación del afloramiento. No, lo que pasa es que en la exposición de la que es motivo de esta charla, el doctor Bertrand solamente presentó 2 escenarios. Presentó un escenario en el que el afloramiento disminuía, el viento también, y el escenario donde el viento se incrementaba y eso podía tener consecuencias. Pero no habló de un tercer o cuarto escenario. Un tercer escenario es que las características actuales permanezcan o se mantengan durante mucho tiempo. No sabemos. No sabemos cuándo va a terminar este ciclo favorable, si en algún momento va a tener que terminar o va a tener que declinar. Yo creo que la palabra correcta es declinar, no terminar, porque también él mostró una figura que muestra estudios de paleoceanografía de hace 700 años, un trabajo muy interesante y muy importante hecho por el IMARPE, que muestra que antes del año 1900 la abundancia de anchoveta era menor. No es que no había anchoveta, era menor, y que en ese año empieza un ciclo muy importante para anchoveta. Pero antes de anchoveta había también mucha sardina, mucho jurel, mucha caballa, es decir, el ecosistema es pelágico, produce especies pelágicas independientemente de la especie. Entonces, en este momento es anchovetero y también es favorable a la amunidad. Entonces, lo que él presentó es en esa exposición respecto a la ventana ambiental, es en cuánto va a durar esto. ¿10 años? ¿20? Y para redondear la idea presentó 2 escenarios. ¿Qué pasa si el viento se vuelve más débil? En esa función está. Claro. ¿Qué pasa en esa condición y qué pasa en esta condición? Claro. Lo que presentó es 2 escenarios. El primero es un escenario en donde la intensidad del viento se reduce. La intensidad del viento se reduce y por lo tanto hay menor afloramiento, hay mayor productividad primaria, secundaria y menor cantidad de peces pelágicos. ¿Qué es lo que está señalado ahí? ¿Qué es lo que está señalado aquí en este lado de la figura? Débil, claro, efectivamente. ¿No? Intensidad débil del viento. Y el otro escenario es el viento se incremente. Ambos escenarios como producto del cambio global, ¿no? El calentamiento global. Entonces se espera que haya un efecto aquí. Y el efecto en este momento es que el ecosistema peruano, o sea, frente a nuestras costas, se está enfriando muy sutilmente, muy sutilmente. Entonces piensan que eso no puede durar para siempre, pero cuándo se va a revertir la tendencia es lo que no se sabe, y por eso la propuesta de los 2 escenarios. En el escenario de mucho afloramiento, o sea, mucho viento, el temor es que el afloramiento sea tan fuerte que las larvas de las especies terminen en Oceanía, por exagerar, y donde no van a tener ninguna posibilidad de supervivencia. Eso era lo que buscaba, una explicación más puntual, con esa exageración de decir en Oceanía, pero eso era lo que se buscaba. En la exposición, que fue muy didáctica, pero quedó algo en el limbo, y acá ya como que se está tomando... claro, en este caso específico es el escenario, ¿no? Al haber mayor cantidad de viento, hay el tamaño del hábitat costero se incrementa también, pero las larvas que no tienen movilidad propia terminan siendo arrastradas por el viento muy lejos de costa, en donde no van a tener probabilidad de sobrevivir, no por lo menos en la cantidad que es la que vemos actualmente. Ya me están diciendo de que tenemos poco tiempo. En todo caso, mencionaste un momento, chapando la idea rápida,
eufausidos versus anchoveta. ¿Qué cosa hay esa combinación? ¿Qué uno debe comentar? Bueno, lo que voy a hacer es un poco resumir lo que presentó el doctor Bertrand, porque este es un mérito del equipo que él dirige en IMARPE, y es el siguiente. Una de las grandes diferencias entre el ecosistema peruano o de Humboldt con el de Benguela, con el de California y otros, es que en este ecosistema notoriamente hay mayor concentración de eufausios, o sea, es krill, langostinitos muy pequeños, digamos, tienen 1 centímetro, hay varias especies, pero la principal es Euphausea mucronata, que en los otros ecosistemas. O sea, hay mucho más krill aquí que en otros ecosistemas, y ese podría ser el secreto, por lo menos para la anchoveta, de la abundancia y el bienestar actual de la anchoveta, porque en otro estudio paralelo que ha logrado el mismo equipo de investigación han encontrado que el principal ítem alimentario en la dieta de anchoveta es eufausios. Interesante. Y estoy recordando de la exposición. ¿Y qué pasa con el camaroncillo rojo? La múnida. La múnida. Ese es un desconocido. La múnida es una especie todavía desconocida en nuestro mar, que es la segunda especie en términos de abundancia en el ecosistema costero, después de la anchoveta, es la múnida. Caramba. Y tiene comparten el espacio geográfico horizontal, pero no el mismo nicho ecológico. La anchoveta, la múnida tiende a estar más profunda, justamente sobre el límite de la zona mínima de oxígeno y dentro de las ondas internas, y es un poquito más costera que la anchoveta. En presencia de múnida, anchoveta tiende a tener una distribución muy dispersa. En cambio, lo que no ocurre en zonas donde no hay múnida. O sea, son competidores, por decirlo de otra forma. Curiosidad en todo caso, me hablas de que la múnida es más costera. Sí. Más o menos, ¿a qué distancia? Desde la orilla de mar hasta 15 millas en promedio. En cambio, la anchoveta va desde la milla 1 hasta 60, 70, 100, 200 millas a veces. Lo que podemos tomar en consideración que cuando viene anchoveta con múnida han estado en el mismo sitio. Cuando la pesca ha sido costera. Son los detallitos que trato de recordar ya para poder reaccionar. Y lo interesante acá está en que la múnida es el segundo recurso en abundancia. En abundancia, después la anchoveta. Y luego viene la pota. Mejor no toquemos jurel ni caballo, por favor. ¿Ya? Para terminar, dos detallitos. El viejo y la vieja. El viejo y la vieja son dos expresiones que buscan describir los periodos decadales fríos y cálidos. La vieja son periodos donde la temperatura promedio está debajo del promedio y suelen durar 2, 3, 4 décadas. Y los periodos del viejo son aquellos donde el promedio de la temperatura está por encima del promedio y que también pueden durar 2, 3 o más décadas. Básicamente eso son la jerga oceanográfica. Mariano, yo te quedo muy agradecido por tu presencia acá. Mira, a pesar de que se nos ha variado ya la secuencia de las diapositivas, pero en fin, ha sido muy provechoso tu presencia acá. El agradecimiento a nombre del capítulo, el agradecimiento a mi persona por tu presencia acá. Tus palabras finales, Mariano. Gracias a ti, Guido, por la invitación, gracias al capítulo, a todas las personas que integran el capítulo de Ingeniería Pesquera. Para mí ha sido un gusto venir, hablar de temas que nos interesan. Y quiero felicitarte por la conducción de tu programa. Espero que el día martes venga mucha gente a la charla de Lucho Mariatti. En todo caso, Mariano, a futuro, tu sapiencia, tu experiencia, a ver si la canalizamos en otro tema del sector cuando haya la disponibilidad de tiempo. Te comprometo con ese pedido. Gracias. Gracias también a ti, Mariano. Amigos y colegas, para finalizar el programa, un encargo del capítulo de los eventos que tenemos en este momento. Para el 21 de febrero está programado iniciarse un diplomado y curso de especialización en evaluación y estudios de impacto ambiental. Para el 22 de febrero, como ya se mencionó hace un momento, tenemos la conferencia Características bioecológicas, estado poblacional, nivel de extracción actual y potencial pesquero de la pota, el Dosidico Díaz en el Perú. Tenemos como expositor al ingeniero CIP Luis Mariatti Rosales. Esto va a ser el 22 de febrero en el Auditorium A las 7 de la noche. Asimismo, recordarles que el 2 de abril se inicia el primer diplomado en gestión de la calidad y seguridad sanitaria en la producción y comercio de productos pesqueros acuícolas.
El 2 de abril también inicia la tercera diplomatura en seguridad y salud en el trabajo. Amigos, hemos llegado al final, un poco acelerados, pero en fin, el tema que hemos tenido hoy día, muy didáctico, la simpleza con lo que le ha expresado el ingeniero Gutiérrez ha sido muy satisfactorio para nosotros. En todo caso, amigos, nuevamente, hasta el próximo jueves. Adiós.